Hola, mi nombre es Carlos Otto Neumann. Es enero del año 2019 y el propósito de este video es dar un testimonio de mi fe y convicción, hacer una confesión de una falta que cometí por 30 años, así como también entregar un mensaje especialmente dirigido a los testigos de Jehová. Antes de empezar, pues quiero aclarar que no tengo otro motivo o propósito al realizar este video, más que el de sincera y abiertamente compartir una información importante. No me considero tampoco juez de mi prójimo. En ese sentido, no considero que yo sea alguna persona especial, solamente soy una persona ordinaria en búsqueda de lo extraordinario. Y en particular para los testigos de Jehová, pues no estoy expulsado ni censurado. Todas las referencias, tanto de la Biblia como de otra literatura, se enlistan en la descripción del video. Como marco de referencia, quisiera hacer una reseña breve de quién soy y de dónde vengo. Nací en la Ciudad de México en el año de 1963. Las condiciones en las que crecí fueron difíciles. Hubo situaciones que crearon un ambiente adverso y solitario, de manera que para cuando cumplí 18 años de edad, pues como sucede con muchos jóvenes, era emocionalmente inestable y pues tenía muchas inquietudes. Pero entre estas inquietudes destacaba una en particular. Tenía un profundo deseo de encontrar mi identidad y propósito espiritual. Me sentía insatisfecho con la sociedad en general. También, como muchos jóvenes, pues deseaba una sociedad más justa, un mundo más decente, y vivía con el constante sentimiento de que le faltaba propósito a mi vida. Fue entonces cuando conocí a la agrupación de los Testigos de Jehová. Me llamó la atención de este grupo, pues su apego al marco moral bíblico, su homogeneidad como grupo, pero sobre todo la exposición del reino de 1000 años de Dios. Me bauticé en el año de 1983 como un testigo de Jehová y poco después me hice precursor regular, es decir, ministro de tiempo completo. Hice mi misión en la vida, pues comunicar a mi prójimo estas buenas nuevas de salvación. Mi situación económica no era buena. Recuerdo que empezaba el día con la esperanza de colocar suficiente número de literatura para poder comer. Inclusive llegué a caminar tanto en tan pocos días que a mis zapatos se les hicieron agujeros y pues no tenía para comprar otros. Es decir, se podría decir que era un joven dedicado a su causa, entregado de corazón. Posteriormente fui invitado a servir en Betel de México, es decir, las oficinas centrales del país. Ahí estuve asignado primero a la recepción de Betel y luego al departamento MEPS, es decir, en donde se realizan las lecturas de pruebas, se hacen los negativos de todo el material que posteriormente va a las imprentas. En los años que laboré en Betel, tuve la oportunidad de convivir con algunos que formaban parte del comité administrativo, tanto de la sucursal en México como de las oficinas de Brooklyn, Nueva York. Después contraje matrimonio, me fui a vivir a los Estados Unidos, ahí radiqué varios años en diferentes estados. En las congregaciones en las que me asocié, tanto en México como en Estados Unidos, serví en diferentes capacidades. ¿Qué puedo decir después de 3 décadas de servicio como testigo de Jehová? Bueno, ciertamente hubo muchos momentos de convivencia positiva, de convivencia memorable. A lo largo de este recorrido me tocó conocer a personas magníficas, personas a las que aprendí a respetar y estimar. Sin embargo, algo no estaba bien. Aquí estaba yo en medio de quienes se supone llevan la delantera en la carrera del buen cristianismo. Y el problema es que sin importar la circunstancia, tiempo, lugar, los renglones de rectitud moral terminaban al final torcidos. En un caso tras otro, el egoísmo, el orgullo, la codicia, la concupiscencia, terminaban por florecer. Y yo me preguntaba ¿por qué? ¿Por qué no podíamos llegar a ese punto de integridad cristiana plena? Me dolía ver amigos y compañeros que caían víctimas de faltas graves. Y por supuesto, me dolía ver también que yo mismo no podía resolver ese problema de ese ingrediente de corrupción en mi corazón. Por supuesto, desde un punto de vista moral ético, alguien podría haber dicho, en el caso de muchos, pues que todo está bien. Es decir, la idea de que si viste bien, habla bien y se comporta bien, todo está bien. Pero eso no fue lo que dijo Cristo Jesús. Él más bien hizo ver que el corazón del problema es el corazón. En el Sermón del Monte, él dijo en Mateo 5 que si alguien odia a su hermano, ya ha pecado en el corazón.
o que si alguien mira a una mujer con el deseo de tener una pasión por ella, ya también ha pecado en el corazón. En Génesis 4:7, Jehová dijo a Caín, cuando éste pues solo había pensado nada más en hacer daño a Abel, que el pecado estaba a la puerta y que su deseo era por él. Podríamos decir que el pecado es un pensamiento en la mente humana que termina por destruir el alma. Porque es una idea común, pero equivocada, pensar en el pecado como solo una acción, cuando primero es una condición. De hecho, Pablo en Romanos 7 habla de su propio pecado de codicia, y en Romanos 3:23 se dice que pues todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. Es más, en 1 Juan 1:8 se menciona que si alguien dice que no ha tenido pecado, pues está engañando y no tiene la verdad. En realidad podríamos decir que pues el pecado es un problema humano sin solución humana. Se necesita la intervención divina. Al meditar sobre esto me di cuenta, en lo personal, que yo no entendía bien la relación entre la naturaleza del hombre y la naturaleza del pecado. Descubrí que primero tenía que entender cómo funciona realmente la providencia de Dios en relación con nuestro pecado. Porque yo antes tenía la idea o el concepto, porque así se me había enseñado, que el sacrificio de Cristo Jesús funcionó como parte correspondiente del pecado de Adán, y que de esa manera se hacía posible el equilibrio de la balanza de la justicia de Dios. Es decir, podemos imaginarnos, es como se explica en la literatura, una balanza de justicia, de un lado Adán y del otro Cristo Jesús, y al darse ese rescate de Cristo Jesús por el pecado de Adán, de esa manera se daba lugar una restitución de un sistema judicial de Dios, y a su vez se abría la oportunidad de la salvación. Sin embargo, la Biblia no apoya este concepto. En la Biblia se dice que el salario que el pecado paga es la muerte. Por eso Adán murió. Pero ahora, ¿por qué morimos nosotros? ¿Fue por un castigo judicial proviniendo del pecado de Adán? Bueno, en una ocasión Jehová reconvino al pueblo de Israel ante la idea de que los hijos pagan por los pecados de los padres. Y aquí me gustaría leer Jeremías 31, 29 y 30, y ahí dice, en aquellos días ya no dirán, los padres fueron los que comieron el agraz, pero fueron los dientes de los hijos los que tuvieron dentera. Antes bien, será cada cual por su propio error, por lo que morirá. Y luego Jehová también comenta al pueblo de Israel en Deuteronomio 24:16 que los hijos no pagaban por los pecados de los padres. Así que podemos inclusive repasar lo que Ezequiel 18:20 menciona, que es un texto conocido. Aquí en la traducción del Nuevo Mundo, dice, el alma que peca, ella misma morirá. Un hijo mismo no llevará nada debido al error del padre, y un padre mismo no llevará nada debido al error del hijo. Sobre sí mismo, la misma justicia del justo llegará a estar, y sobre sí mismo, la misma iniquidad del inicuo llegará a estar. Es decir, en sentido judicial, yo no tengo por qué pagar por la culpa de los pecados de mi padre o los pecados de mi abuelo, y así también yo tampoco tengo por qué pagar por la culpa de los pecados de Adán. Resulta que la idea de la culpa transferida no es bíblica. De hecho, si los niños nacieran con pecado, entonces Cristo Jesús nació también con pecado. En Romanos 1:13 dice precisamente que Cristo es la descendencia de David según la carne. Pero alguien podría comentar, bueno, es que ¿no dice la Biblia que por un hombre, Adán, el pecado se esparció en la tierra? Bueno, aquí me gustaría leer brevemente Romanos 5:12 para recordar lo que ahí se menciona. Dice, por eso, así como por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y la muerte mediante el pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres. ¿Qué fue lo que se extendió, dice aquí, entre la humanidad? Pues dice que la muerte. Por tanto, es un problema de carácter genético, físico. Heredamos los genes de Adán, pero no heredamos los pecados de Adán. En estricto sentido judicial, el pecado de Adán no nos afecta. Ahora bien, en el concepto de la transferencia de culpa adánica, existe también la idea de que el pecado de Adán tuvo una consecuencia o impacto hacia la dimensión espiritual, afectando a Dios mismo
como a su persona o a su sistema judicial. Pero esta idea tampoco tiene apoyo bíblico. ¿Por qué? En Romanos 3, 4 al 6, Pablo dice que puede hallarse a todo hombre mentiroso, pero que a Dios se le seguirá hallando veraz y justo. Y también en Hebreos 2, 15 y 16 se dice que el papel de emancipador de Cristo no favorece a los ángeles. O sea que apoyándonos en este texto podemos decir que el sacrificio de Cristo Jesús no tiene una injerencia judicial en el cielo. De hecho, esta noción de que el pecado de Adán le afecta a Dios o Dios pierde algo, pues no es ni siquiera lógico. El tipo de gobernación que tiene Jehová, Dios, no es una monarquía parlamentaria o una monarquía constitucional. Podríamos preguntarnos inclusive qué perdió Dios cuando Satanás pecó. Por eso en Deuteronomio 32, 4 y 5 es un texto interesante. Menciona ahí, Deuteronomio 32, la roca perfecta es su actividad, porque todos sus caminos son justicia, Dios de fidelidad con quien no hay injusticia, justo y recto es Él. Y luego dice, ellos han obrado ruinosamente, por su propia cuenta no son hijos de Él, el defecto es de ellos mismos, generación torcida y aviesa. Por último, siguiendo esta línea de pensamiento de la transferencia de culpa adánica, también se usa el argumento del lex talionis, es decir, la ley del talión, la norma que se dio a Israel de ojo por ojo, diente por diente, alma por alma. Pero esta ley fue de uso limitado, más civil que penal. Terminó usándose en el Talmud solo para calcular la cantidad que tenía que pagarse o resarcirse por determinado crimen. Y aún así, Cristo Jesús mismo la abolió, como después se puede ver en Mateo 5. Y es cierto, claro, que en la Biblia se hace una comparación asociativa de Adán y Cristo, pero no es de carácter judicial, sino en términos de genealogía, como si fuera un árbol genealógico. Es un árbol genealógico de Adán y un árbol genealógico de Cristo. Pablo, en 1 Corintios 15, menciona que en Adán fuimos creados del polvo, pero que en Cristo Jesús, como último Adán, somos creados en espíritu. Por eso nacemos, de hecho, en el espíritu, y también por eso la Biblia habla de una nueva creación. Es como Cristo dijo también en Juan 15, nosotros somos como sarmientos injertados en una vid, y Cristo Jesús dijo que Él es la vid verdadera. De manera que, si la culpa del pecado de Adán no me afecta a mí, porque no es como si Adán no se lavó los dientes y a mí se me van a picar, es la idea que transmite la Biblia, o si tampoco afectó al sistema legal de Dios, porque no es como si Adán hubiera entrado por la fuerza al palacio de justicia y hubiera alcanzado a dañar el cetro de gobernación de Dios. Entonces, ¿por qué representar en la balanza, en relación con los pecados individuales, a Adán? Yo soy responsable de mis propios pecados. Cada individuo es responsable de sus propios pecados. La culpa judicial del pecado adánico terminó cuando Adán murió. Heredamos, como ya vimos, una consecuencia genética. No heredamos una consecuencia legal. Algunas veces, para entender este concepto, me imaginaba a mí mismo entrando en la corte judicial de Dios. Tal vez pudiera haber alegado hasta cierto punto mi inocencia ética. Pero ¿qué pasaría si en una pantalla muestran ahí toda mi vida, con todas mis acciones y pensamientos y sentimientos? Si, como dice 1 Juan capítulo 1, no me engaño y me apego a la verdad, tendría que terminar por declararme culpable. Y por otra parte, el juez pues tiene que declarar una sentencia. No puede decir, te perdono porque sí. Eso sería corrupción. Entonces, si queremos imaginarnos una balanza de justicia, ¿qué pondríamos en esa balanza? Porque en sí lo que la balanza representa es impartición de justicia, no la promulgación de ley. La ley ya está escrita en un libro, es decir, hay un código o constitución que conforman un compendio de artículo de ley, sea que se haya dado por un cuerpo legislativo o por el propio dedo de Dios. Por ejemplo, podemos pensar en una balanza mercantil o comercial. Yo ya tengo mi libro, ahí están mis especificaciones, mi precio, mi producto, mis condiciones, y entonces yo tengo pesas de 1, 2, 3 kilos que son mi norma. Y entonces en la balanza pongo por un lado esas pesas y por el otro lado el artículo que estoy vendiendo para que sea una venta justa.
Así también en la balanza de la justicia. De un lado hay que usar una pesa que es la norma. Entonces, del otro lado ya se pone a cada individuo. Antes cometía yo el error también de compararme con otros. En un lado de la balanza estaba yo, y del otro lado de la balanza estaba el mal portado Juan o el mal portado Pedro, y pues por supuesto el que mejor se portó terminaba siendo el presunto inocente. Pero ese pensamiento tampoco es bíblico. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es la norma de Dios? ¿Qué vamos a usar en esa balanza de la justicia de Dios? Bueno, primera de Pedro 1:16, ahí se nos recuerda a nosotros los cristianos lo que también se había dicho a Israel. Tienen que ser santos porque yo soy santo. Y en Salmo 24:3 y 4 también se habla ahí de ¿quién subirá a la montaña de Jehová? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? El que tenga manos limpias y un corazón puro. Y es como dijo Cristo Jesús en el Sermón del Monte: bienaventurados los de corazón puro, porque ustedes verán a Dios. Entonces, si la norma es pureza y santidad, ¿cómo puedo ser declarado justo? ¿Cómo puedo ser exonerado de mis faltas? En su providencia, ¿cómo resuelve Dios este asunto? Sin faltar a su ley justa y santa, y sin faltar a su bondad misericordiosa. Bueno, la Biblia da una solución providencial, y ahí ha estado escrita por casi 2000 años. Precisamente aquí en Romanos 3, 24 al 26, en la traducción del Nuevo Mundo, ahí lee: es como dádiva gratuita que por su bondad inmerecida se les está declarando justos mediante la liberación por el rescate pagado por Cristo Jesús. Dios lo presentó como ofrenda para propiciación mediante fe en su sangre. Esto fue con el fin de exhibir su propia justicia, porque estaba perdonando los pecados para exhibir su propia justicia en esta época presente, para que Él sea justo hasta el declarar justo al hombre que tiene fe en Jesús. El sacrificio y sangre de Cristo Jesús no fue para restituir un sistema judicial. El sacrificio y sangre de Cristo Jesús fue para sustituir y redimir a las personas. En 2 Corintios 5:21 menciona que al que no conoció pecado, Él lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios por medio de Él. Es decir, que Dios hizo a Cristo pecador por nosotros, no por un sistema de justicia. Es como si, con un brazo como expresión de su juicio justo, Dios estuviera sosteniendo la balanza de la justicia, con nosotros en la balanza, y con el otro brazo como expresión de su bondad inmerecida y gracia, nos tomara de la balanza, nos pusiera en un lugar seguro, y después Dios tomara a su Hijo Cristo Jesús para ponerlo a Él en la balanza, en nuestro lugar, para que Él recibiera el castigo, no por una culpa adánica, sino por nuestros pecados. Porque si somos sinceros, si no nos engañamos, tendremos que reconocer que en el jardín del Edén de nuestro corazón nosotros también hemos comido del fruto que no debíamos. Por eso, bajo este esquema bíblico, se entienden mejor las palabras de Isaías 53, 4 al 6, que se refieren a Cristo. Isaías 53: verdaderamente nuestras enfermedades fueron las que Él mismo llevó, y en cuanto a nuestros dolores, Él los cargó. Pero nosotros mismos lo consideramos como plagado, golpeado por Dios y afligido. Pero a Él se le estuvo traspasando por nuestra transgresión, se le estuvo aplastando por nuestros errores. El castigo que era para nuestra paz estuvo sobre Él, y a causa de sus heridas ha habido una curación para nosotros. Como ovejas, todos nosotros hemos andado errantes, cada cual a su propio camino nos hemos dirigido. Y Jehová mismo ha hecho que el error de todos nosotros se encuentre con aquel. Y en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, ahí se lee: Él mismo cargó con nuestros pecados sobre el madero, para que acabáramos con los pecados y viviéramos a la justicia, y por sus heridas ustedes fueron sanados.
De manera que Cristo Jesús toma mi lugar por mi castigo, como un acto propiciatorio, como mi mediador de salvación. Por eso, un texto muy importante es 1 Timoteo 2, 5 y 6. Ahí en la traducción del Nuevo Mundo, lee: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús, que se dio a sí mismo como rescate correspondiente, y de esto ha de darse testimonio a sus propios tiempos particulares. Aquí dice 1 Timoteo 2, 5 y 6 que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué pasa entonces si yo niego a Cristo Jesús como mi mediador? ¿Qué pasa entonces si yo niego la sangre de Cristo Jesús? Hoy hay un grupo religioso en que el 99.9% de sus integrantes están rechazando a Cristo Jesús como su mediador. Están rechazando la sangre de Cristo. Aquí me gustaría citar, como mencioné, pues van a estar en la descripción todas estas citas. La Atalaya, 1 de abril de 1980, párrafo 31. En este sentido estrictamente bíblico, Jesús es el mediador solo para cristianos ungidos. La grande muchedumbre de otras ovejas que se forma hoy no está en ese nuevo pacto. En el libro Seguridad Mundial bajo el Príncipe de Paz, página 10, párrafo 16, Jesucristo no es el mediador entre Jehová Dios y toda la humanidad. Es el mediador entre su Padre Celestial Jehová Dios y la nación de Israel espiritual, que está limitada a solamente 144,000 miembros. La Atalaya, 15 de febrero de 1991, dice: Cristo no es mediador del nuevo pacto para con ellos. Ahí dice que se benefician solamente de este pacto por la obra del reino de Dios. Atalaya, 15 de agosto de 1989, en la página 30. Por consiguiente, en 1 Timoteo 2, 5 y 6, es el texto que leímos, no se usa mediador en el sentido amplio que es común en muchos idiomas. Y ahí dice, no se dice ahí que Jesús sea mediador entre Dios y toda la humanidad. El 31 de mayo de 1935, en una asamblea que se realizó en Washington, D.C., un abogado tuvo, para mencionar la misma palabra que se menciona en la revista, una iluminación. Él tuvo una iluminación. La idea que él tuvo fue tener una nueva interpretación bíblica sobre las ovejas de Cristo. J. F. Rutherford le había dado en ese momento nacimiento a la doctrina de las otras ovejas separadas de Cristo. Y hoy, 99.9% del conglomerado de los testigos de Jehová niega la sangre de Cristo Jesús como su mediador. Están rechazando la copa de la sangre de redención. De hecho, en la conmemoración de la muerte de Cristo, solo se pasa de mano en mano la copa sin tomarla, ni física ni espiritualmente. Todo por lo que este abogado del estado de Missouri había dicho. Y sin embargo la Biblia no podía ser más clara en este asunto. Aquí en Juan, en el capítulo 6, versículo 53, en la traducción del Nuevo Mundo, Juan 6, 53, muy verdaderamente les digo, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, dijo ahí Cristo, beban su sangre, no tienen vida en ustedes. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. La copa que Cristo comparte con sus discípulos no solo es para un pacto político. La copa que Cristo comparte con sus discípulos es para un pacto de redención de vida. Aún hoy los judíos ortodoxos en Israel, al celebrar la Pascua, usan más de una copa. A una copa le llaman la copa de la redención, a otra copa le llaman la copa de la salvación. Y en la Biblia, cuando se celebra, se relata en el Nuevo Testamento ese pacto entre Cristo y sus discípulos, ahí también se describe más de una copa. El único pacto de salvación que se registra en el Nuevo Testamento es precisamente el que Cristo hizo con sus discípulos,
con la copa que representa su sangre como redentor y como mediador. Por eso quiero ahora confesar esa falta que cometí por 30 años. Yo fui un accesorio involuntario de la propagación de un evangelio de salvación apócrifo. Yo estuve transmitiendo un mensaje de salvación falso, un evangelio no bíblico. Desde las aisladas sierras de Oaxaca hasta las grandes ciudades, yo no tengo forma de saber exactamente cuántas puertas toqué o a cuántas personas prediqué, pero ojalá tuviera la forma de poder comunicarme con todas y cada una de ellas para poder decir lo siento. Aprovecho este medio para pedir disculpas y puedo decir con sinceridad que yo creí de corazón que estaba impartiendo un mensaje bíblico. Y claro, es cierto, se acerca el reino de los cielos, y esto para traer condiciones de justicia y paz sobre la tierra. Pero la sangre de Cristo no fue un tributo político para pagar por un reino. La sangre de Cristo fue un obsequio divino para pagar por nuestras ofensas, para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios. Yo ya tomé de la copa de la sangre de redención. Yo ya acepté solamente a Cristo como mi mediador personal. Y puedo dar testimonio de que por mi comunión real con Cristo, hoy tengo una vida más plena, con más gozo y libertad. Disfruto de una paz que nunca antes tuve. Y ya no tengo que esperar 1000 años para ver si soy o no soy salvo. Hoy yo sé que soy salvo, porque Dios, mediante su Hijo amado, Cristo Jesús, ha transformado mi corazón y ha transformado mi mente. Por último, quiero enviar un mensaje especial a los testigos de Jehová. Con todo cariño cristiano, te digo, ya no sigas rechazando la sangre de Cristo para tu redención y salvación personal. Con todo cariño cristiano te pregunto, si Cristo no es tu mediador, ¿quién es tu mediador? Si no estás incluido en el pacto que Cristo hizo con sus discípulos, ¿en dónde está registrado en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el plan de tu salvación? ¿Por qué no predicas el mismo mensaje de buenas nuevas de salvación que predicó Pablo en 1 Corintios 15? El libro Perspicacia, en su segundo volumen, bajo el tema Mediador, menciona, el papel de mediador de Jesús únicamente va dirigido hacia los que están en el nuevo pacto. Y el mismo libro Perspicacia, el volumen 2, bajo el tema Rescate, menciona, aunque el sacrificio de rescate de Cristo está disponible a todos, no todos lo aceptan. Y refiriéndose a los que no lo aceptan, es decir, el sacrificio, menciona, por lo que la ira de Dios permanece sobre ellos. Estos no consiguen la liberación de la esclavitud, al pecado y la muerte. Así que, por un lado, se excluye a las otras ovejas del pacto de la sangre de Cristo, y por el otro lado se les dice que si no aceptan el sacrificio de rescate de Cristo, la ira de Dios permanece y siguen siendo esclavos al pecado y la muerte. Con todo cariño cristiano te digo, di no a la intimidación espiritual, di no al liderazgo autoritario, di no a la coerción psicológica. En 1 Juan 4:18 se dice que el amor perfecto echa fuera el temor. No tengas temor a los príncipes de este mundo, en ellos no está la salvación. Si un abogado entendió mal la providencia de Jehová, tú no estás obligado a obedecer. No dejes que tu destino espiritual sea escrito en el color negro de la tinta de la pluma de J.F. Rutherford. Más bien, ¿por qué no escribes tu futuro espiritual en el color rojo de la sangre de Cristo Jesús? En lo personal, yo entregué ya mi carta de desasociación hace algún tiempo atrás. Y por supuesto, yo entiendo que en el círculo familiar, dentro de la organización, ciertos cambios son muy delicados. Por eso, la decisión de estos cambios depende solamente de una decisión personal de acuerdo a la situación particular. Pero aquí estamos hablando de una decisión en tu corazón. Es tu libertad, es tu derecho. Tú decides. Cristo Jesús solo tiene un tipo de ovejas, aquellos que son hijos de Dios.
Cristo Jesús está llamando a sus ovejas. Y si tú sientes ese llamado en tu corazón, respóndele, aceptándolo como tu único mediador de salvación. En este canal Horizonte Cristiano seguiremos hablando la verdad de Cristo, nuestro Redentor y nuestro mediador. Nuestra misión es poder entregar una nueva perspectiva para que en el horizonte de tu vida puedas tener una mejor visión de la gloria de Jehová en el rostro de Cristo Jesús. Hasta la próxima.